Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por un domingo más que Él nos permite alabarle. Gracias a Dios por el cuidado que Él tuvo con cada uno de nosotros durante la semana que pasó. Gracias a Dios porque Él es bueno, porque por su amor y por su misericordia estamos de pie. Vamos a dar inicio en esta mañana con nuestro culto y vamos a iniciar dando lectura a este salmo que dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Gracias a Dios, porque solamente en él, en su Hijo Jesucristo, nosotros tenemos la salvación. Y gracias a él nosotros podemos acercarnos confiadamente para alabarle, para glorificarle, para tener una relación con él. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por este tiempo que tú nos das para alabarte. Gracias Señor porque tú nos cuidaste durante la semana y ahora Señor nos das esta nueva oportunidad Señor de abrir tu palabra y poder aprender de ella también para que tú nos hables, Señor. Gracias, queremos que tú nos hables, queremos, Padre Santo, que tú nos muestres tu voluntad a través de ella. Gracias por este tiempo. Glorifícate, Señor, es nuestro deseo, que tú tomes la honra y la gloria. Padre amado, gracias por el cuidado que has tenido con nosotros hasta el día de hoy. Glorifícate pues, mi Dios. Ese es el propósito. Y háblanos en el nombre de Jesús. Vamos a dar tiempo para cantar a nuestro Dios. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo
sepas que hoy tú también puedes gozar de su amor. Si te entregas a Él, si confías en Él, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor llevarás a la humanidad. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, bondadoso Señor, y en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
Yo creo en ti, Jesús. Durante este tiempo que hemos estado estudiando la carta de Santiago, hemos hablado acerca de la autenticidad del cristiano y en particular nos adentramos en el capítulo 2 para dedicarnos a hablar acerca de la imparcialidad, porque este capítulo, hasta este momento en donde estamos, nos ha hablado acerca de eso, del favoritismo, de la imparcialidad y de cómo nosotros debemos ser personas que debemos ser congruentes con lo que creemos y con nuestro trato hacia los demás. Ahora, hemos visto nosotros hasta aquí que Dios es imparcial y así también debemos ser nosotros. Así que, para ayudarnos a desarrollar esa imparcialidad, se nos presentan esas características que son, otra vez, son la imparcialidad de Dios, porque son un ejemplo a seguir. Si Dios es así, entonces debemos seguir su ejemplo porque Él decide que así, o nos pide que así lo hagamos. Anteriormente vimos nosotros el principio de la imparcialidad del versículo 1 del capítulo 2 y luego hablamos acerca de un ejemplo común en todas las iglesias o en los lugares a donde nosotros acudimos, como es el trato que se le da al pobre y al rico. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la inconsistencia entre el carácter de Dios y la actitud que muchos tienen, muy poco respeto hacia los pobres. Hay quienes no tienen absolutamente ningún respeto hacia ellos. Hay quienes sí lo respetan, pero otros no. Bueno, vamos a hablar acerca de eso. Y nos vamos a basar en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos de 5 al 7. Santiago capítulo 2 del 5 al 7. Y de entrada tenemos lo siguiente: antes de favorecer a alguien, debemos detenernos a pensar en lo siguiente, porque así introduce Santiago esta parte de que vamos a ver el día de hoy. Dice el versículo 5: amados hermanos, escuchen esto. Por eso menciono esto: antes de tomar una decisión respecto a cómo debe ser el trato con los demás, detente a pensar en lo que vamos a ver. Y lo primero que te tienes que detener a pensar es: ¿quién tiene la prioridad entre dos personajes, el rico y el pobre? ¿Quién tiene la prioridad? Este pasaje nos habla acerca de darle la prioridad a la voluntad de Dios. Dice el versículo 5: amados hermanos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? No sé si ustedes se han dado cuenta o han notado que el Evangelio siempre le ha dado prioridad a la gente pobre o a los pobres. Solo por ver algunos ejemplos tenemos por lo menos que en el primer sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret, su proclamación fue: Dios me ha ungido para que les anuncie las buenas noticias a los pobres. Eso se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 18. De entrada Jesús lo dijo así. Después, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y Juan le pregunta, así como muy desconcertado, si él era el escogido de Dios, hablando de Jesús. Y cuando Jesús le responde, al final él afirma lo siguiente: y a los pobres se les proclama el Evangelio. Eso está en Mateo capítulo 11, versículo 5. Y además, la primera de las bienaventuranzas es esta: bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 3. Y Lucas es todavía más concreto en esto: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Esto está en Lucas capítulo 6, versículo 20. Noten que es directo, es prioridad a los pobres. En otras palabras, ya hablando más concreto entre nosotros, si usted y yo nos preocupamos por los pobres, y si tú te preocupas por los pobres, entonces Dios va a tener cuidado de ti. Dios va a tener cuidado de usted. ¿Por qué? Porque está en sintonía con Él y usted está reflejando o estás reflejando
el corazón de Dios. Si nosotros menospreciamos a los pobres y no los ayudamos, si no satisfacemos sus necesidades en un momento de desesperación de ellos, en donde sí en verdad lo requieren, entonces estamos menospreciando a Dios mismo. ¿Por qué? Porque recuerden, es prioridad de Dios. Vale la pena hasta este punto repasar nuestro trato con los demás e incluso checar cómo somos nosotros con las personas que están pasando por alguna situación o una necesidad económica urgente, donde sabemos que las personas lo requieren. Y aquí tenemos dos afirmaciones, son dos. Dios asegura que serán ricos en fe. Recuerden lo que dice, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Bueno, esa fe es necesaria para que ellos crean en el Evangelio. Cuando una persona está en extrema pobreza, tiene esa fe necesaria para acercarse a Él. Y además, hay una cosa interesante. Todo el que es de Cristo ya ha sido bendecido. ¿Cómo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Efesios capítulo 1, versículo 3. Eso es lo que nos menciona. Y luego más adelante dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Él es rico para con todos los que le invocan. Eso está en Romanos capítulo 10, versículo 12. Esas riquezas espirituales sobreabundan para todos nosotros o para todos los que han puesto su confianza o hemos puesto nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pueden ser pobres según el concepto de la gente o del mundo, pero somos ricos desde el punto de vista de la fe. Y esto es vivir como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, según 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10. Luego más adelante de nuestro pasaje dice que Dios elige a los pobres de este mundo para que sean herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿A quiénes? A los que le aman. Ahora, el reino tiene que ver con todo lo que engloba la salvación. Aquellas personas a quienes Cristo gobierna en sus corazones en la actualidad, es decir, una persona cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador, el reino de Dios viene a su vida y entonces Cristo comienza a gobernar en esa persona y no solamente en el presente, sino también en el futuro, en la vida eterna. Esto es una verdad bíblica fundamental, que cuando una persona se salva, viene a ser parte de ese reino. Cuando una persona se salva, viene a ser parte de ese reino. Y una vez más, cuando una persona acepta a Cristo, decide que Él sea el guía de su vida, entra a ese reino. Por eso hablamos de este asunto. Así que cada persona que le ama es porque ha puesto su fe en Él. Por eso la Biblia nos dice esto. Los ha llamado para que sean herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, una persona que ha puesto su fe en Él es porque le ama. Ahora, no va a haber pobres en el cielo en ningún sentido, ni ciudadanos de segunda clase. Eso es importante y es necesario saberlo. Allá no va a haber ciudadanos de segunda clase. Va a ser la misma vida eterna, la misma ciudadanía celestial en el reino de Dios y la misma justicia perfecta de Dios. Lo mismo va a ser para cada uno de nosotros. No va a haber diferencia. ¿Quién hizo más? ¿Quién hizo menos? No. Es lo mismo para todos. Y el hecho de que Dios bendiga a los pobres no excluye necesariamente a las personas ricas. No. No los excluye de recibir esa misma bendición. El detalle es que hay un conflicto aquí un poquito más serio que lo vamos a ver más adelante con las personas que tienen riquezas. Pero la prioridad son los pobres. De hecho, nosotros hemos conocido, yo sé que ustedes también, hemos conocido a personas adineradas que han sido fieles en el servicio a Dios y han sido gente humilde o son gente humilde, tienen riquezas, pero aún así ellos son personas humildes. Pero la fe parece que tiene más fuerza entre los pobres que entre la gente rica, porque los pobres al no tener nada, pues recurren a Dios. Y el rico, o el que tiene riquezas, como que confía más en sus riquezas que en Dios.
Además, igual no sé si lo han notado, pero ocurre también una persona que de repente, de un día a otro, pasando un tiempo, se vuelven ricas, se inclinan más a pensar en ellos mismos y poco se ponen a pensar en Dios, ya no piensan tanto en Él. En segundo lugar, tenemos lo siguiente: honra a Dios haciendo lo correcto. O te lo hago en una forma de pregunta: ¿de qué lado estás? Pero la invitación es esta: honra a Dios haciendo lo correcto. Versículo 6: pero ustedes han despreciado los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? Noten lo siguiente, aquí él dice: pero ustedes, a diferencia de Dios, han despreciado al pobre. Dios no lo ha despreciado, ha despreciado a los pobres, pero ustedes sí, que son aquellos a quienes Él ha escogido. Es algo así como si Él preguntara: ¿cómo pueden decir ustedes que son hijos de Dios y siguen pensando y actuando de una manera muy diferente a la de Él? Es ilógico. Dices que eres hijo de Dios, dices que eres una persona que sirve a Dios, pero no haces lo que Él te dice o no haces lo que Él piensa. Si Dios ha honrado al pobre, ¿cómo podemos nosotros sentirnos justificados al tratarlo mal o al tratar mal a esa persona que es pobre? Insisto, es ilógico. Y algo como parte de la historia del por qué él está diciendo, esta parte de la Biblia nos está mencionando esto, Santiago, es porque en aquella sociedad los ricos oprimían tanto al pobre, los arrastraban, literalmente los arrastraban a los tribunales. Lo más seguro era por causa de deudas. Eso era de siempre, y en la actualidad ya saben que ocurre lo mismo. También la gente en ese entonces era tan pobre que a duras penas podía sobrevivir con lo que tenía, no tenía suficiente. Y los prestamistas abundaban como abundan en el día de hoy. Hay un grupo de personas que se acercan a todos se acercan a alguien con necesidad y comienzan a ofrecerle un préstamo. De hecho, hace tiempo se les llamó cuentagotas. Son gente que poco a poco van quitándoles hasta dejarlos sin nada. Entonces, esas personas eran despiadadas, como lo son ahora. Hay quienes se endeudan y como no pueden pagar, los demás vienen y les quitan todo. Y en aquel entonces existía una costumbre que se llamaba arresto sumario. ¿Qué es eso? Miren, si un acreedor, una persona a quien él había prestado a alguien, si se encontraba con alguien que le debía, allí en medio de la calle, él lo podía agarrar del cuello de la ropa y casi lo ahogaba, o ahogándolo, se lo llevaba arrastrando, así literalmente hasta el tribunal. Eso era lo que los ricos les hacían a los pobres, así, lo encontraban en la calle, lo agarraban y se lo llevaban en rastras. No tenían compasión, querían sacarle hasta el último centavo. Por eso tengan cuidado, si ustedes están endeudados o piden préstamos, tengan mucho cuidado con eso. Tenemos esta advertencia aquí. Ahora, en este caso, de lo que estoy hablando, no es la riqueza lo que aquí se condena, porque muchos nos vamos contra ellos. Es que los ricos son esos, son malos. No. No se condena la riqueza, sino la conducta de los ricos que eran crueles o eran despiadados. Y probablemente estos no eran cristianos, porque si alguien tenía riquezas y decía ser cristiano, obviamente este no era su comportamiento. Pero aquí se nos advierte eso. ¿Cómo es posible que le des más favoritismo a esa persona que te trata mal? Lo irónico aquí es que demostremos preferencia a las personas que usan su poder para maltratarnos. Y eso, ¿saben? Es un fenómeno en la psicología humana y se le llama masoquismo mental. Y es porque se llega a respetar y a adular. Y es por conveniencia, no es porque de verdad lo sientan. A personas que se mencionan aquí. No sé si tú conozcas a alguien o usted conozca a alguien que es así. Los tratan mal, pero aún así los adulan, les echan porras, y si está con alguien que es pobre lo prefieren a él. Esa gente existe. Eso es masoquismo
mental. Te trata mal, pero aún así tú lo defiendes. Y en tercer lugar, atrévete a identificarte con su nombre, con el nombre de Jesucristo. O te lo hago en otra pregunta. ¿Eres congruente con quien dices tú que crees, con aquel que dices tú que crees? ¿Eres congruente? Versículo 7. ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Hay que ser congruentes en este sentido. Y el problema que se nos presenta aquí es que eran los ricos los que blasfemaban el nombre que invocaban los pobres, sus creencias. Los ricos era lo que hacían, como ocurrió con el apodo que les dieron a los primeros seguidores de Cristo, a las personas o a los hermanos de Antioquía. A ellos les nombraron o los apodaron cristianos por primera vez para burlarse de ellos. Es decir, las personas estas, por eso dice aquí, ellos son los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes. Es decir, ustedes tienen una fe y ellos se las dan de comenzar a blasfemar contra ese Dios. Hace tiempo se dio una situación diciéndonos y gritándolo en plena calle con alguien que le debía. Y eso que son cristianos, y eso que dicen que creen en Dios, y eso que leen la Biblia. A ellos no les importa, son gente que sabe que la otra persona les debe. Entonces no les importa, no les interesa nada más que blasfemar o hablar mal en contra de su Dios. Los ricos y los patrones tenían muchas razones para injuriar el nombre de un cristiano, y en la actualidad sigue siendo lo mismo. Un esclavo que se hacía cristiano daba muestras de una nueva independencia y ya no se dejaba arrastrar por el poder de su amo. Y en la actualidad es lo mismo. Una persona que acepta a Cristo cambia su manera de pensar, cambia su manera de ver las cosas. Y el castigo en aquel entonces dejaba de atemorizarle a ese que era esclavo y se presentaba ante su patrón o a su amo con una nueva personalidad, porque ellos eran prácticamente esclavos. Conocían de Cristo, aceptaban a Cristo, se volvían cristianos, entonces comenzaban a cambiar su pensamiento y se presentaban con sus patrones o con sus amos de manera completamente diferente, porque ahora resulta que eran más honrados, eran más honestos, de tal manera que a partir de ese momento se volvían unos mejores trabajadores o mejores esclavos. Pero también ya no eran personas que fácilmente hacían cosas denigrantes o de miseria o miserables, pues, como antes lo hacían. Muchos de nosotros sufrimos ese tipo de vejaciones o esa clase de insultos o de humillaciones. ¿Por qué? Porque ya no nos comportamos como antes lo hacíamos. Y es porque hay un nuevo sentido de vivir para Dios. Ya nuestra vida es completamente diferente. Y en aquel entonces al patrón no le faltaban razones para insultar el nombre del cristiano y para maldecir a Cristo, porque ya no lo hacía como quería. En una región de Chiapas, allá a la gente los obligaban a participar de ciertas fiestas y tenían que comprar bebidas alcohólicas y todo eso con tal de mantenerlos sometidos. Pero en cuanto ellos conocieron el evangelio dijeron ya no más. ¿Y saben qué pasó? Comenzaron a perseguirlos y a sacarlos de sus comunidades. Eso sigue ocurriendo en la actualidad. No los quieren a los que son cristianos. Una persona que ha sido alcohólico ya no lo quiere aquel, lo desprecia aquel que vende alcohol, aquel que vende cigarro o cualquier tipo de cosas que denigran a la persona. ¿Por qué? Porque ya le quitaron una ganancia. Ya no va a ganar con la vida o con el sueldo de esa persona. Le quitaron un cliente. En la actualidad sigue ocurriendo lo mismo. Tienen suficientes motivos para maldecir a Cristo y maldecir a esa persona o el nombre de cristiano. Cuando aquí esta palabra dice que fue invocado sobre nosotros, hace énfasis en esa relación personal entre el cristiano y cómo se identifica con Jesucristo. En aquel entonces ellos
lo entendían, y en la actualidad tenemos que comprenderlo así. Si decimos que somos cristianos, tenemos una identidad en Jesucristo. Esa es nuestra identidad, Él es nuestra identidad. Y además, cada referencia en el Nuevo Testamento, la palabra invocar se refiere al llamado de Dios por la forma en que Él nos salva. Que si confesamos, dicen Romanos, con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Es decir, invocar a aquel que le habla a Dios, le dice: Señor, aquí estoy, por favor, sálvame. A eso se refiere. De hecho, el nombre cristianos significa los de Cristo, los de Cristo. Y así que, si perteneces a Cristo, entonces te identificas plenamente con Él y tienes el privilegio de expresar esa imparcialidad amorosa de Dios en tu vida, a través de tu vida. No seas una persona que tenga favoritismos o tenga gente preferida, no, sino una persona que sea imparcial entre los ricos y los pobres. Sepas a quién darle prioridad, porque Dios ya te lo muestra en su palabra. Otra versión respecto a este pasaje dice lo siguiente: ¿no blasfeman el nombre honorable con el que los llaman? El mismo versículo. Saben, casi siempre pensamos en la blasfemia como un abuso verbal dirigido únicamente a Dios. Pero, ¿qué creen? También se refiere al abuso verbal contra una persona o dirigido hacia una persona. Y dicho de otra manera, la calumnia sería una buena traducción de esto. La calumnia, y la conocemos, en lugar de blasfemar. Cuando alguien habla mal de otra persona, porque la calumnia transmite por completo esa mala intención y las acusaciones de una persona que una persona hace hacia otra, y son acusaciones falsas. ¿Han sido calumniados alguna vez? Algunos como que lo toman muy a la ligera porque hablan mal de otras personas sin tomar en cuenta qué tanto los afectan, cómo perjudican. Pero para ellos es algo normal. Es decir, lo dicen como si nada, con tal de perjudicar. Permíteme concluir con lo siguiente. Ahora, en este momento, ¿te has dado cuenta cómo esa parcialidad del ser humano en raras ocasiones está de acuerdo con el corazón de Dios? Es muy raro, pero el día de hoy tenemos este desafío. ¿Y cuál es? Bueno, que a partir de hoy cambies por completo tu manera de tratar con aquellos que están en situación de pobreza extrema. No los denigres, no los hagas a un lado. Es más, preocúpate por ellos. Si puedes ayudarlo, hazlo en la medida de tus posibilidades. No los ignores, porque para Dios son prioridad. Por eso están allí. Jesús lo dijo de esta manera también: a los pobres siempre los van a tener. ¿Por qué están allí? Bueno, para que nosotros mostremos la misericordia de Dios, para que Dios se muestre a través de nosotros, para con ellos. Por eso es importante esto. Así que mi invitación es esta: ponte de acuerdo con el corazón de Dios respecto a este asunto. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque enviaste a Jesucristo y se hizo pobre por nosotros, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Así que ayúdanos a mostrar a las personas que tú les amas. Gracias por eso, Dios. No quiero dejar pasar esta ocasión sin antes comentarte a ti que probablemente es la primera vez que te conectas a una transmisión como esta, y hacerte una invitación. Tal como eres, así como eres, Dios quiere rescatarte, quiere guiar a partir de hoy tu vida, que te des cuenta que Él no te rechaza. Hay muchos que rechazan a las personas por su condición física o por su condición de pensamiento, por lo que sea, por su pobreza. Tal vez te sientas así tú, pero Dios no te rechaza. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
¿Te atreves a decirle, Señor, aquí estoy, dirige mi vida, quiero que seas tú quien a partir de ahora dirijas mi vida? ¿Quieres hacerlo? Te invito a que hagas una oración conmigo. Señor, aquí estoy. Reconozco lo que soy, pero a partir de hoy te pido me perdones. Yo me arrepiento de las cosas malas que he hecho y te suplico tu perdón. Te suplico también que me dirijas a partir de hoy. Gracias porque sé que me recibes. Gracias, Dios, porque yo sé que tú estás dispuesto a escucharme y a dirigirme. Me pongo en tus manos y quiero que seas tú quien controle lo que soy, lo que yo haga a partir de este momento. Gracias, Señor. Y quiero recibir ese regalo de vida eterna. Te entrego mi corazón y yo sé que en tus manos estás seguro. Gracias te doy, Dios, por ese regalo y por tu bondad. Gracias, Dios. Y mi Señor, te agradezco por mis hermanos, mis hermanas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Guárdalos, protégelos, sé tú quien los guíe en todo momento, en todo tiempo, y permite que tu bondad, tu misericordia les rodee cada día de su vida, y por amor de tu nombre están en tus manos y ahí están seguros. Guárdalos, Señor. Bendice sus vidas, bendice lo que ellos hagan, y a donde quiera que estén, que tu bondad y tu misericordia les alcance. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la siguiente ocasión. Me perdonó mi Salvador, me rescató. Hoy puedo ver la salvación. Cuán grande es Dios, sublime amor. Gracias a Dios, hermanos, por el culto que ha terminado. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos dio de escuchar su palabra. Gracias a Dios porque Él no se olvida de nosotros, porque Él es nuestro Dios, y le rogamos a nuestro Padre que Él haga que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas de tal manera que podamos realizar lo que Él nos pide en su palabra, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de ella. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias, Padre, porque nuevamente has hablado a nuestro corazón. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Padre Santo, gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros nos damos cuenta de las cosas que tú quieres que nosotros hagamos. Amado Señor, permite que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, y gracias, Señor, porque tú eres fiel con nosotros. Te ruego, mi Señor, que cuides a cada uno de mis hermanos, que tú, Señor, les cuides en donde quiera que ellos vayan, que les proteja, Señor, de cualquier enfermedad, de cualquier peligro, de esta pandemia. Señor, también tú guárdales y protéjales, Señor, en donde quiera que ellos se encuentren. Guarda a los jóvenes, Señor, a los niños, a cada uno de mis hermanos. Y en esta comunidad pedimos también que sigas teniendo misericordia, y que un día ellos puedan conocerte como el único Salvador, el único Dios verdadero. Padre, entonces te dejamos, Padre, estas cosas en tus manos, porque, Señor, en ningún lugar estamos seguros más que en tus preciosas manos. Entonces, Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Cuídense, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Por favor, sigan cuidándose y protéjanse de la pandemia. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite.